Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Es importante su criterio con respecto a lo que está sucediendo en la Administración de Justicia en estos momentos. Justamente para el día de hoy están previstas una serie de declaraciones anticipadas en el caso denominado Purga. Se espera pues las declaraciones de la señora Mayra Salazar. Usted ha visto lo que aparentemente ha hecho esta señora en la Corte del Guayas, o mejor dicho, ¿qué no ha hecho, no? Lo cual ha dejado en muy mal predicamento a la Administración de Justicia, quizá en la hora más dramática que tiene la función jurisdiccional en el país. Doctor Swing, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, creo que estamos viviendo unos momentos difíciles como función judicial. Sin embargo, quiero puntualizar, son casos aislados, no es toda la función judicial. Hay materias, hay áreas que funcionan con normalidad, con oportunidad, cumpliendo con las tareas esenciales que es arbitrar justicia con toda pulcritud, con transparencia, de acuerdo a las reglas procesales y de acuerdo a los méritos del proceso. El caso o los casos, porque hay dos que han sido iniciados por Fiscalía, el caso Metástasis y el caso Purga, en efecto nos genera gran preocupación en todos quienes integramos la función judicial, pero estamos seguros que se realizarán los procesos de acuerdo con la ley y se obtendrán los resultados. Y una vez que el juez tenga los elementos de convicción, emitirá las decisiones que sean pertinentes. Eso permitirá dar a la sociedad, a la comunidad nacional, respuestas sobre estos problemas que han suscitado. ¿Está usted seguro, doctor Swing, que las prácticas de las cortes de la Corte del Guayas no se han reproducido o no están vigentes en otras partes del país? Acá en Quito hubo sentencias controvertidas, por decirlo menos, en los últimos 4 o 5 años. No podría asegurarle que no existan este tipo de prácticas en otros jurisdicciones. Es probable que así suceda. Sin embargo, creo que la decisión de Fiscalía frontal, abierta, de combatir este tipo de prácticas, las va a controlar, va a permitir hacer una revisión integral de todo esto. A la par de aquello, creo que es importante que el Consejo de la Judicatura inicie procesos de verificación de patrimonios, de evaluación de servidores, no solo de juzgadores. Yo creo que habemos muchos agentes integrantes de la función judicial y creería que el proceso de evaluación, el proceso de análisis es integral de todos quienes integramos la función judicial, incluida la propia Fiscalía y la Defensoría Pública. Claro, es que mientras tanto permanece la incredulidad ciudadana cuando con estos casos, metástasis, especialmente Purga, se conocen de tarifarios en la Corte del Guayas, ¿no? $80,000 para órdenes de libertad, $1,000 para diferir audiencias y así por el estilo. Lamentablemente, parece ser una realidad. Había un estudio anterior, previo del doctor Santiago Basabe, que hacía un análisis del sistema de justicia en el ámbito penal y mencionaba cifras similares, lamentablemente. Creo que por eso es importante que estos dos casos se los lleve primero con toda la transparencia y frontalidad del caso y lleguen a decisiones que es lo que corresponde y lo que necesita la ciudadanía. El caso último, Purga, significó además un problema de orden práctico en la Corte del Guayas. La sala penal quedó con la mitad de jueces. Eso obviamente significa problemas para el usuario. La Corte quedó con la mitad de jueces, no solo en materia penal, lamentablemente. El Consejo de la Judicatura declaró la emergencia de la función judicial en la provincia del Guayas y está adoptando las medidas necesarias para poder corregir esas falencias. ¿Cómo ve esas medidas que se han tomado, ese nombramiento de reemplazos
Las considero pertinentes, son necesarias en la administración de justicia. El servicio de administración de justicia no puede paralizarse, no puede quedar sin juzgadores y tiene que buscarse un mecanismo de solución y en eso está empeñado el Consejo de la Judicatura. Claro, y esta falta de jueces titulares, ya yendo directamente al tema de la Corte Nacional, es algo que tiene que solucionarse lo más pronto posible. En ese sentido, ¿cómo ve usted los dispositivos, los procedimientos de reglamentación para el certamen para los jueces nacionales? Con optimismo, en efecto, la Corte Nacional también tiene una necesidad de completar los jueces titulares, la convocatoria para 10 nuevos jueces que ha hecho el Consejo, creo que nos da una luz de aliento. Personalmente, creo que ese concurso tiene que llevarse como ha sido iniciado. Ya el Consejo, creo, ha dado los pasos firmes, seguros y necesarios para garantizar un proceso transparente, un proceso que se lleve con altura. Un gesto particular, el Consejo ya había aprobado el reglamento para el proceso de selección de jueces, sin embargo, hubo propuestas desde la sociedad, desde profesionales, desde colegios de abogados que habían generado observaciones al contenido del reglamento. Y eso el Consejo, con sensibilidad, dio apertura, los escuchó, se incorporaron algunas de esas observaciones, de esas recomendaciones que habían generado estos grupos, y creo que eso evidencia que el Consejo está haciendo las cosas de manera diferente. En lo personal, creo yo que este proceso de selección de jueces nos va a dar una cara diferente, nos va a permitir seleccionar a los mejores profesionales, a las mejores mujeres y a los mejores varones que puedan integrar la Corte Nacional de Justicia. Esa es mi aspiración. Esas vacantes o esas aspiraciones en la Corte Nacional tienen que ser llenadas con miembros de la carrera judicial o como se está proponiendo ahora que se dé paso a quienes realizan el libre ejercicio. A ver, siempre ha habido la oportunidad de que puedan participar de las tres fuentes que tradicionalmente se identifican: la academia, el libre ejercicio y la carrera judicial. Creo que el error que se cometió en el concurso anterior, hablo del 2020, es que se había puntuado con valores adicionales el pertenecer a la carrera judicial. Eso generaba un desbalance en que quienes provenían de la academia, quienes provenían del libre ejercicio, no tenían esa posibilidad, No tenían opción. no tenían posibilidades, más que opción, no tenían posibilidades de empatar con esa diferencia de puntuación. Ahora las reglas son iguales para los tres, es decir, si hay un profesional en libre ejercicio, si hay un profesional de la academia que está interesado en participar en el concurso, lo puede hacer libremente y va a tener la misma puntuación. Lo que se va a valorar son a todos las mismas condiciones: estudios, ejercicio profesional, y creo yo que es una regla de igualdad para que tengan posibilidad cualquier profesional Usted que aspire a llegar a ser. usted se está pronunciando sobre el concurso del 2020, o sea que lo que pasó el año pasado, lo más lejos de ser un concurso. El El del doctor último, Wilman Terán. el que fue declarado nulo por este Consejo de la Judicatura, creo que tuvo muchos errores y por eso es que el Consejo tomó esa decisión. Creería que es una página ya cambiada y que estamos en un nuevo momento dentro de este proceso de selección de jueces. Otra de las de los elementos, doctor Swing, para este concurso es tratar de dar la mayor oportunidad pues a las mujeres que hacen derecho en el país y ojalá en la paridad, ¿no? O no sé si es ojalá, tiene que haber paridad. Tiene que darse. La reglamentación está encaminada en esa línea. Eso significará que si se ha convocado para 10 plazas de jueces, deberán ser 5 jueces mujeres y 5 jueces varones. En el mismo sentido, se manejará el tema de la paridad para los conjueces, porque recordemos que esta convocatoria está para jueces y para conjueces, que también es una necesidad de la Corte. En el tema de la evaluación, aquí ha habido algunos criterios contrarios a que sean ex jueces quienes evalúen a los aspirantes y que sea la academia quien desarrolle esta tarea. Mire, yo creo que hay que encontrar puntos de equilibrio. Pueden ser ex jueces porque son conocedores de la temática, son conocedores del funcionamiento interno de las entidades judiciales.
Me parecería que también son profesionales calificados para hacerlo. Me parecería que lo que debería hacerse es un escogitamiento de quienes van a hacer las evaluaciones, integrantes asimismo de las tres fuentes, es decir, que sean de la academia, que sean de libre ejercicio, ahí están los colegios profesionales que podrían recomendar o proponer profesionales y que sean jueces, no le veo impedimento o no le veo una limitación para que ellos integren también estos comités de Es que evaluación. estos casos, metástasis, purga, han dejado en muy mal predicamento a los jueces. Sí, pero recordemos que no es a todos, Sin por duda favor, alguna, sí, por supuesto no son todos. que Yo creo hay que que reconocer pues a los baluartes que existen hay en el Poder profesionales de Judicial mucha valía que han formado parte de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Justicia, y yo creo que son referentes que hay que tomarlos en cuenta. y de la academia. También de la academia. Yo no dejo de lado los tres escenarios. Es decir, en esta ocasión el Consejo de la Judicatura hizo una tarea que es digna de relevar. Yo pude acompañar una visita de esas. Se acercó a la academia, se acercó a las facultades de jurisprudencia de las universidades del país, pidiendo el apoyo, pidiendo el que puedan intervenir, que sean las facultades de derecho las que recomienden los nombres de sus mejores profesionales que forman parte de su planta académica, que integren no solo en aspirar a ser jueces, sino también en estas comisiones de selección que son necesarias. Me parece que ese punto a favor de la academia es importante y digno de resaltar. Ahora, ¿cómo entra en este proceso la veeduría internacional? ¿Cómo ve usted? Necesaria. La veeduría debe estar acompañando el proceso, incluso desde la elaboración del reglamento. La veeduría debió señalar, debió recomendar, miren, estos son los puntos que habría que revisarse en cuanto a las normas reglamentarias que regulan el concurso. No se lo ha hecho, pero tengo entendido que se ha convocado y estará la veeduría para acompañar el proceso desde el inicio. Eso no se había realizado en el pasado, las veedurías se las tomó que ya en el camino, una vez que se produjo la convocatoria, una vez que se han iniciado los diferentes procesos, se incorporaba la veeduría. El problema que se suscita cuando eso ocurre es que ya tenemos un proceso iniciado y posiblemente las recomendaciones para hacer ajustes a la reglamentación o para hacer ajustes a la ejecución misma del proceso resulta extemporal. O sea, en el 2023 hubo un aporte internacional, pero no se lo tomó en serio. Sin duda, pero tengo entendido que ahora el Consejo está precisamente en esa línea, es decir, se va a conformar una veeduría internacional y se va a recoger las observaciones que se formulen en el momento oportuno. Por eso yo hablo de la oportunidad de la intervención de la veeduría. Obviamente, también depende mucho de la integración de esa veeduría. Yo creo que la veeduría del 2023 era una veeduría de altura, que no se haya tomado en cuenta las consideraciones que realizó, que las observaciones que se formularon en el proceso, eso ya es cuestión de quién, recibe las recomendaciones y quién recibe las observaciones. Hoy creo que eso ha cambiado, creo que el Consejo de la Judicatura está abierto a recibir precisamente esas recomendaciones, esas observaciones que se formulen. 7 de la mañana con 27 minutos en Noticiero Sucesos conversamos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing. Ahora, tratar de elegir a los titulares de la Corte Nacional de Justicia en estos momentos supone un debate por el cual esto necesita tiempo, esto necesita método, eh, que puede verse alterado si es que cambia la conformación del Consejo de la Judicatura. Es decir, si en este momento, es lo que se ha dicho en esta semana, si en este momento el Consejo de Participación Ciudadana le urge a usted, le urge a la Corte Nacional, que establezcan la terna para poner al presidente titular del Consejo de la Judicatura, el doctor Román Estemporán, es suplente, mejor dicho. Eso vendría, eso tendría consecuencias, sobre todo, con este concurso de renovación de jueces nacionales. ¿Cuál es su óptica en este sentido? A ver, yo creo que es un escenario en el que se tiene que construir una solución práctica. Eh, Casi todos somos temporales en las funciones. El presidente Román es presidente temporal del Consejo de la Judicatura, yo soy un presidente temporal de la Corte, y creo que hay que leer qué es lo que señaló la Corte Constitucional cuando reconoció al presidente Román la condición de suplente del titular del Consejo de la Judicatura. Una opción sería, eso ya se aplicó, ya se cumplió con el anterior presidente del Consejo de la Judicatura. Hoy estamos en aplicación de esa misma sentencia que dice que él es el suplente del titular.
Entonces, asumió la suplencia ante la ausencia del titular. Una alternativa podría ser que precisamente el doctor Román concluya esa suplencia ¿hasta cuándo? Hasta cuando se necesite convocar a la designación de los titulares del Consejo de la Judicatura. Todos, sí, todos los integrantes del Consejo de la Judicatura en este momento son suplentes porque el concurso para selección de los nuevos integrantes debe hacerse en meses, deberá hacerse en octubre, en septiembre, octubre, Claro, porque la cumplen el periodo convocatoria, porque 2025. cumplen el periodo en el 2025 y en enero deberían incorporarse los nuevos integrantes. Entonces, me parece que una solución práctica podría ser aquella, es decir, que los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura continúen en funciones y que en el momento oportuno el Consejo de Participación solicite a los organismos respectivos el envío de las ternas para elección del Consejo titular. Me parece que esa sería una lectura saludable que permitiría además mantener certeza y seguridad en los procesos que ya se han Claro, iniciado. pero eso depende del Consejo de Participación Depende del Ciudadana. Consejo de Participación y yo le estoy dando una humilde opinión sobre el tema conforme me ha pedido. De darse esta hipótesis, doctor Swing, ¿la terna parte de usted o parte del Pleno de la Corte Nacional? Ese es otro tema que se ha discutido con mucho. Creo que la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte están en la línea de que eso le corresponde al presidente de la Corte Nacional de Justicia. O Y sea, hay por eso precedente, el doctor hay Saquicela sí lo hacía. precedente. El doctor Saquicela lo hizo, incluso en el envío de la terna que se denominó por consenso y que efectivamente fue un consenso del Pleno de la Corte, se reconoció en la comunicación con la que se enviaba la terna, se reconoció expresamente que esa era atribución del presidente, pero que por sensibilidad ante los integrantes del Pleno se había puesto a consideración del mismo para que se envíe la terna. Ahora, ¿habría algún nivel de conversación al menos con el Consejo de Participación Ciudadana en torno a lo práctico más que a lo legal, en función de que la Corte Nacional debe tener a sus jueces titulares? No lo he realizado yo, sin embargo, si es que es necesario abrir un diálogo en esa línea, estoy dando mi punto de vista de manera pública, yo la volvería a repetir exactamente lo mismo. Claro, porque Consejo de Participación ya nombró una veeduría, ¿no? Ah, nombró una veeduría para el proceso de selección de los integrantes del Consejo. Es más, procedió a designar un vocal, el doctor Merck Benavides, hace muy poco también. Fíjese que en el Consejo de la Judicatura tienen casi el mismo criterio que usted tiene con respecto a que debe haber estabilidad para poder hacer racionalmente una renovación de juez Es que me titular. parece que es lo que corresponde. En los actuales No, no es que momentos, se pusieron de acuerdo. no, ya no estamos para generar más conflictos de los que ya hemos arrastrado. Me parece que creo que tiene que primar la racionalidad en la toma de decisiones y eso es un poco el escenario que se pinta. Claro, pero para la Judicatura les es complejo decir, porque así suena, ¿no? O sea, déjenos a nosotros aquí en esta mesa haciendo este trabajo, ¿no? Es Sí. decir, y esto tener que decirle al nominador, al Consejo de Participación. Claro que sí. Por eso precisamente es un tema de puntos de vista, de opiniones y de llegar a un acuerdo. El mejor escenario, desde mi punto de vista, es que el Consejo, que ha sido el que ha convocado ya al concurso de selección de jueces, continúe actuando de manera que no genere conflictos o que no genere interpretaciones que vayan a llevar a una inestabilidad de ese proceso. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es el resultado final? Necesitamos tener integrada la Corte con los 21 jueces titulares. Eso, ¿cómo se consigue? Llevando a cabo el concurso que ya se ha iniciado y que tiene unos tiempos de ejecución y que podría terminar en octubre, si es que no hay inconvenientes de por medio, en octubre, de manera que en octubre o noviembre tengamos integrado el Pleno de la Corte, el Pleno de la Corte que justo coincidiría con que pueda presentar la nueva terna para la integración del titular del Consejo de la Judicatura. En, Mire usted. en esta terna, usted manifestó públicamente y quería que la encabece el doctor Álvaro Román. Él también públicamente declinó, entiendo que agradeciéndole a usted, pero declinó esa posibilidad. Sí, a ver, ese escenario se lo había discutido, se lo había señalado en el evento de que el Consejo de Participación solicite la terna para designar al titular en lugar del suplente que está en funciones en los momentos actuales. Eso no se ha dado, yo mantengo mi tesis, mantengo la opinión de que el doctor Román debería concluir este proceso de temporalidad hasta que concluya el proceso de selección de jueces.
Y él se seguirá excusando y estamos en una especie de círculo vicioso. Por eso es necesario entrar a un proceso de diálogo. A mí me parece pertinente el que se pueda dialogar con el Consejo de Participación y encontrar un mecanismo de solución. ¿Por qué Román tiene que encabezar la terna? A ver, el doctor Román ha integrado el Consejo fruto de este reconocimiento que hace la Corte Constitucional como suplente del titular del Consejo de la Judicatura. El doctor Román, a partir de su incorporación, en la segunda incorporación al frente del Consejo de la Judicatura, ha liderado la toma de decisiones que nos han dado un respiro y nos ha dado unas señales claras de que se pueden cambiar las cosas en la función judicial. ¿Por qué no insistir en que él continúe al frente del Consejo? O sea, usted le da mérito a la eficacia. Definitivamente, pero a ver, si es que, imagínese usted, si no se hubieran tomado las Después de lo que hemos decisiones que se visto, han ¿no? tomado, si Después de no se han los tomado esas presidentes de decisiones, la judicatura que hemos visto. exactamente, entonces, si es que se hacen bien las cosas, ¿por qué tenemos que cambiarlas? Doctor Swing, la espada de Damocles de la politización o de la cooptación de la función judicial es algo inmanente a nuestra historia, al devenir de todos nuestros días. Incluso simplemente reflexiono con lo que sucedió en la última interpelación al ex vocal del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo. Vea usted que en la Asamblea parece que ya se hicieron una suerte de reparto sobre el Consejo de la Judicatura, lo que de alguna manera significa, digámoslo claramente, métele la mano a la administración de justicia. ¿Ese peligro ha pasado? Yo creo que no, y eso responde a un problema estructural, a cómo está integrado el Consejo de la Judicatura. Ese es un tema que no se lo ha discutido a profundidad, que no se lo ha planteado. Personalmente creo que el Consejo de la Judicatura, al ser el órgano administrativo de la función judicial, debería estar conformado con representantes de los órganos de la función judicial. ¿A qué me refiero? Que haya representante de la Corte, que haya representante de la Defensoría Pública, que haya representante de la Fiscalía, porque esos son los tres órganos que forman parte de la función judicial. Eso evitaría o limitaría el que en un momento determinado, en este tipo de cambios, en este tipo de temporalidades, se hagan cálculos políticos para ver a quién pongo en lugar de. Entonces, me parece que ese siendo el tema de fondo, debería ponerse a discusión si es que queremos o no queremos modificar la integración del órgano administrativo de la función judicial. Ese es el tema de fondo. O sea, esa avanzada, eh, por utilizar términos militares, esa avanzada de la política, donde sí está permanentemente es en el caso de la fiscal Diana Salazar. ¿Cómo ve usted eso? La función legislativa tiene atribución de fiscalización, pero la atribución de fiscalización tiene que hacerse en méritos de qué? De lo que señala el ordenamiento jurídico. No hay que desconocer el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Asamblea, pero tampoco hay que dejar de lado que se necesita que hayan causales para un proceso de fiscalización. Más allá de eso, más allá del contenido normativo, hay que reconocer otra cosa también, que la Asamblea es un órgano eminentemente político y actúa en consecuencia. Yo creo que los ropajes y blindaje que se pueda dar a un funcionario, cualquiera este sea, sujeto a fiscalización por parte de la Asamblea, no vienen precisamente por el ordenamiento jurídico, sino vienen por escenarios políticos que se presentan en un momento determinado. ¿Qué es peor, la cooptación política o la cooptación de las bandas mafiosas como ocurrió en la Corte del Guayas? Ni lo uno ni lo Y otro, las dos ni lo estuvieron en uno ni Guayas. lo otro. Yo creo que más bien lo que hace falta es robustecer una función judicial con una carrera judicial. Esto se ha hablado ya de lo que yo tengo memoria, de la carrera judicial, de la escuela judicial, que no se ha hecho, que no se ha caminado. ¿Qué necesitamos y qué existe en otras latitudes? Una carrera judicial. Es decir, el que quiera ser juez, empiece desde abajo, empiece desde el primer piso y vaya escalando en función de una carrera sólida, de un proceso de formación sólido. Es decir, voy a formar juzgadores y esos juzgadores serán la garantía de un proceso diferente. Pero esos juzgadores limpios, honestos. Por eso mismo le Es digo, para el Ecuador una utopía tener jueces honestos, pulcros, y no este grupo, y señalo que es un grupo de jueces presos,
que llenan de ignominia no solamente a la función judicial, sino al país. No es una utopía porque usted mismo lo reconoce, existen jueces probos en todos los niveles y yo creo que hay que rescatar y que hay que defender aquello. Lo que estamos señalando es que para garantizar que se evite este tipo de desviaciones necesitamos una estructura sólida. ¿Dónde está esa estructura sólida? En una función judicial con una carrera judicial que nos garantice precisamente eso. De manera que el momento en el que yo advierto una inconducta del servidor en el nivel que sea, automáticamente sea separado de la función judicial. Entonces, necesitamos también un régimen disciplinario que se aplique, porque tenemos normas, pero si no se aplican o se aplican en función de determinadas coyunturas o circunstancias, no nos sirve de nada. Me imagino que usted ya está conociendo algunos casos complejos, los que se llaman de connotación. ¿Al doctor José Sueña le han golpeado las puertas ciertos intereses de esos casos? No ha habido ningún golpe de esa naturaleza que usted hace referencia. Lo que estamos haciendo es simplemente cumpliendo con el procedimiento, con la norma. Lo que yo tengo en mis manos son los procesos de extradición y los procesos de extradición siguen un camino que está señalado en la normativa aplicable. Eh, eh, ¿Cuáles son los más relevantes que usted tiene? El caso Luque, el caso Cherres son los que están en la mira en ¿Cómo el va el caso proceso. Luque? El caso Luque empezó con que el ciudadano fue detenido en Argentina, nos notificaron de esa detención, solicité que se mantenga detenido para fines de extradición, solicité al juez de la causa que nos confirme las razones por las que el señor está con orden de detención, eso lo trasladamos vía Cancillería, porque todo se hace a través de Cancillería, a el gobierno argentino y el gobierno argentino inicia el proceso de extradición. Ese es un proceso lento, no es un proceso fácil. Si es que el extraditable admite que sea extraditado, el asunto se vuelve inmediato, pero si es que el extraditable dice no quiero ir al país que me requiere y puede oponerse al procedimiento que se está realizando en Argentina. Entonces nosotros hoy por hoy, ¿de qué dependemos? Dependemos del procedimiento que se desarrolle y que se ejecute en Argentina y la decisión que adopte una vez finalizado ese procedimiento. Es importante ilustrar esto porque a la mujer de Cherres la sacaron de Argentina y estuvo acá en 8 horas. Porque no fue extradición, porque Digámosle fue, Tito, perdone. sí, porque no fue extradición, porque ese caso fue una expulsión por razones migratorias. Es decir, son dos figuras completamente distintas. Uno es, le encuentran a una persona en situación irregular, en condición migratoria, ordenan la expulsión inmediata del país en el que se encuentra de forma irregular. Acá, ¿qué es lo que sucede? El señor tuvo una difusión roja, es decir, una orden de detención internacional, y por esa orden de detención internacional, cuando detectan que el ciudadano está en Argentina, lo proceden a detener y notifican al país que solicita la extradición. Son dos procedimientos radicalmente Ahora sí diferentes. lo de Cherres, ¿cómo va eso? Cherres, a ver, en el caso de Cherres de Cherres, Lispol, ¿no? sí, en el caso de Cherres, ¿qué habíamos tenido? Habíamos tenido una solicitud de extradición porque se conoce que el ciudadano está en México. Ese es un caso también distinto, mire usted. Eh, Más complicado que Argentina, un poco más complicado por lo siguiente. incluso por las relaciones de los países, ¿no? Pero por lo siguiente, a ver, él tenía un proceso penal en el que se le acusaba de falsificación de documentos y con eso se inició el proceso de extradición. Se solicita con el mismo procedimiento, es decir, el juez de la causa informa cuáles son las razones por las que se está solicitando la extradición del ciudadano, y identifica que él está en la Ciudad de México, se inicia el proceso de extradición. Se envía la documentación justificativa y de México, en este pedido de extradición, se dice no, el tipo penal que ustedes están acusando al ciudadano no se ajusta al que tiene la normativa nacional mexicana. No cierra la posibilidad, dice, sin embargo, ajuste usted al tipo penal que considera que es el aplicable, entonces yo continúo con el proceso de extradición. Pero el caso Cherres tiene un segundo proceso penal que es el de peculado. En ese caso, acaba de llamarse a, ya tengo entendido que concluyó la fase inicial en materia penal. Yo no soy experto en materia penal, pero ya tenemos el pedido de señalamiento de juicio del ciudadano. Entonces, con eso, el juez de la causa va a solicitar a sí mismo difusión roja y nosotros podemos iniciar un nuevo proceso de extradición. Es decir, van a mantenerse dos procesos de extradición, el uno por la falsificación de documentos y el otro por peculado. Pero este segundo, nosotros hemos solicitado y el fiscal al juez de la causa que solicite el pedido de extradición.
viene ese pedido, nosotros iniciamos y lo trasladamos a la Embajada Mexicana a través de Cancillería. Ese será un segundo caso en el que Cherry esté involucrado en un pedido de extradición. Vamos a estar muy atentos a esto. Doctor Swing, un gusto tenerlo aquí en Radio Suceso. Siempre a la orden, muy amable. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia.